Hola, muy buenas a todos chicos, y sí, después de más tiempo de lo esperado, aquí Spectra Phantom 896, trayéndoles la segunda parte de la más reciente teoría de este canal, la cual lleva por nombre: ¿qué hubiera pasado si Vegeta se convertía en Super Saiyajin en la saga Saiyajin? Antes de comenzar, estoy más que seguro que la mayoría se pregunta, ¿por qué demonios tardaste tanto en subir un nuevo video? Al final del video lo explicaré, aunque no entraré mucho en detalles, debido a lo personal y delicado que es eso. Como sea, suscríbanse y activen la campana para nueva actividad. Sin más, comencemos. En la parte anterior, nos quedamos en un punto bastante delicado en lo que respecta a la situación de la Tierra, ya que la nueva y repentina transformación que había experimentado el príncipe Saiyajin en su proceso de invasión, le hizo alcanzar el poder necesario como para de una vez exterminar a aquellos molestos insectos, como lo eran Goku y sus amigos, los cuales fueron incapaces de evitar su cruel destino, aún con un comodín con nombre de Gohan Ozaru, dando la cara para enfrentar al poderoso y cruel Super Saiyajin. El poder que había alcanzado Vegeta era sorprendente como mínimo, pues nunca se esperaban que algo como eso sucediera, pero lo que seguía siendo igual o hasta más sorprendente, era que aun con las cosas tan mal como estaban en estos momentos, aún existía un pequeño rayo de esperanza, y ese rayo era el planeta natal de Piccolo. Cuando Bulma se enteró de esto, y más al saber quiénes la acompañarían, se sintió lo suficientemente segura como para saber que podían con esto, y que aunque pareciera que eran solo la sombra de lo que alguna vez fueron, estaba más que segura que podían lograrlo, disponiéndose a aprender a toda velocidad el idioma de Namekusei para ir con la nave de Kamisama, permitiéndoles a Milky y a Roshi reposar en su casa mientras tanto. Como escucharon bien, ambos cercanos al guerrero Son Goku habrían sido los elegidos que acompañarían a Bulma a Namekusei, los cuales luego de escuchar el permiso de la chica genio, accederían a reposar algunos días, pues necesitaban algo de descanso y más porque tenían mucho que contar de lo que hicieron por este tiempo. Por un lado, Roshi, quien habría escuchado de la noticia acerca del fallecimiento no solo de Goku, sino de todos los demás, se sentía terrible, ya no solo por el hecho de haber sido tanto Goku, Krillin, Yamcha, y de alguna manera indirecta tanto Chaoz como Ten Shin Han sus alumnos, a los cuales guió y encaminó para que fueran no solo fuertes y sabios luchadores de artes marciales, sino personas de buen corazón y espíritu. La otra razón por la que se sentía así, era por no haber hecho nada, y aunque él mismo se decía que ya no era responsabilidad de él, sino que ese manto había pasado a las futuras generaciones, no implicaba el hecho de que pudo al menos intentar algo, y que eso hubiera sido mejor, que a morir tan patéticamente como una persona más, en vez del legendario y gran artista marcial que era. Es así que después de una gran reflexión, que se resumen en horas y horas de larga meditación, llegó a la conclusión de que al menos para él, una vez un guerrero de la Tierra, siempre serás un guerrero de la Tierra, y que sin importar la edad o condición, nunca es tarde para retomar viejas glorias, disponiéndose a esta vez entrenar muy duramente para honrar tanto su propio legado, como el de los guerreros más poderosos que la Tierra pudo conocer, estando más que preparado para defenderla de futuras amenazas. Las bajas habían sido mayúsculas, y el gran maestro Roshi sabía muy bien que no tenía tiempo, y que aunque podría seguir entrenando por toda la vida, era más que consciente que en estos momentos estaba muy lejos de Vegeta, y sabiendo que este aún seguía por ahí en el espacio, nada le impedía a él regresar de nuevo cuando se le diera la gana, y si Gokumi con todo lo que aprendió pudo tener oportunidad, entonces necesitaba aumentar su poder a un punto, en el que estuviera muy por encima de todos sus discípulos lo más pronto posible, y ahí en adelante continuar una rutina de entrenamiento más normal. Por dicho motivo, se fue al único lugar en la Tierra que le faltaba por conquistar, y ese era ni más ni menos que el templo de Kamisama, en el cual se encontraría Mr. Popo, quien luego de los saludos le diría que sabe a lo que viene y que tiene todo su permiso, ya que a Kamisama le hubiera gustado que el gran maestro de la Tierra entrenara aunque sea alguna vez en su templo sagrado. Roshi estaría agradecido por aquellas palabras, contándole a Mr. Popo de su situación, preguntando que si tiene algo en mente que lo pueda ayudar, a lo que el asistente del dios le comenta que sí, contándole de la habitación del tiempo y de sus características, como de que entrenar en ese lugar por un año equivale a un día, señalando Roshi que era el lugar perfecto, dirigiéndose a dicha habitación, comenzando ahí su duro entrenamiento. el cual sería completamente infernal por nunca haber entrenado a ese nivel antes, un lugar tan difícil que lo lastimaba hasta el moverse por la gravedad aumentada, y el cambio climático tan brusco y repentino, quedando anonadado que su alumno haya sobrevivido un mes en tan complicado lugar.
En muchas ocasiones, Roshi había estado al borde de morir en innumerables veces, quedando siempre en las últimas con tan solo entrenar un día, reposando por varios más o quedando incluso inconsciente al momento de salir de las zonas de gravedad aumentada, ingresando a donde estaban las camas de la habitación. Sin embargo, aún con el sufrimiento físico y mental que era el entrenar en ese lugar, Roshi de ninguna manera cedería, pues llegados a este punto, él era lo único que impedía que la tierra se reduciera a solo cenizas, diciéndose a sí mismo que sus tan preciados discípulos dieron todo lo que tenían para salvarlos, y rendirse o tirar la toalla ante esta tortura no era más que un insulto a sus memorias, y que por más doloroso que sea, seguirá en pie, continuando día tras día, semana tras semana, e inclusive, mes tras mes. El tiempo pasaría hasta que se cumplieran 6 meses, en donde tras abrirse dicha habitación, se vería a un Roshi que todavía estaba con vida, aunque tambaleándose por lo increíblemente difícil que era entrenar en ese lugar, admitiendo ante un preocupado Mr. Popo quien curaba sus heridas, que pese a lo mucho que había entrenado, en realidad los únicos meses que había entrenado fueron los 2 primeros. Si bien su voluntad era fuerte e inquebrantable, su cuerpo tenía su límite, y este mismo había sido sobrepasado varias veces, es por eso que después de haberse sobreexigido al finalizar su segundo mes, su cuerpo colapsó, pudiendo a duras penas moverse hacia la entrada de la habitación, quedando inconsciente por 2 semanas completas, donde al despertar, su cuerpo le indicaba que no iba a sobrevivir otra ronda más, y fue por eso que decidió hacer eso como su último entrenamiento en ese ambiente, aprovechando las cualidades de la habitación para sanarse en esos 4 meses que quería seguir dentro. Sin embargo, pese a que ya no entrenaba en esa gravedad tan intensa, y ambiente muy alocado, usaría ese tiempo de recuperación para armonizarse consigo mismo, mejorando sus movimientos y perfeccionando de lo que sería lo más cercano al ultra instinto que vimos en el torneo de poder, prolongando más su límite de tiempo. Si bien, pareciera que no había aprovechado en subir su poder lo suficiente en este corto tiempo, lo cierto es que sí sufrió un aumento bastante enorme, llegando a tener un poder de 2780, siendo una verdadera barbaridad, ya que lo que importaba más era la habilidad que tenía para moverse mejor, entre otras técnicas que aprendería con Popo a la hora de salir, como el detectar el ki, aunque seguiría sin ser lo suficientemente experimentado para aprender a volar. Sin embargo, lo que ninguno contaría es que en los siguientes días, verían a ni más ni menos que a la esposa y viuda de Goku montando la nube voladora, aterrizando con sutileza en la plataforma celeste, donde a la hora de preguntarle de qué demonios hacía aquí, ella también comenzaría a comentar su parte de la historia. Resulta que en estos días mientras estuvo lidiando con la muerte tanto de su esposo e hijo, Milk había entendido lo verdaderamente importante que era el volverte fuerte para confrontar cualquier amenaza que pudiera conquistar o destruir la Tierra, donde después de meditarlo bien, tomó la decisión que si no pudo proteger a su esposo e hijo, entonces protegerá la razón por la cual lucharon tanto, sin importar si eso acababa con su misma vida, ya que en parte tenía el consuelo que de llegar a ser el caso, no sería tan malo pues podría reunirse con sus seres queridos en el otro mundo. Pero aún así, habría llegado a la conclusión de que eso sería cuando ya tenga la Tierra protectores dignos, donde posterior a haber llegado a semejante reflexión, iría ella misma con la única persona que podría hacerla fuerte, o al menos eso creería, siendo este el maestro Roshi, yendo de inmediato a Kame House, recibiendo la sorpresa de no encontrarlo en ese lugar, y siendo respondido inmediatamente por la tortuga de Roshi que su maestro fue a entrenar en el templo de Dios, impactando a Milk por esta mención. Donde a la de recordar un poco sobre las historias que le había contado Goku, recordaría de que su marido mencionó que en ese lugar se volvió extremadamente fuerte e incluso aprendió muchas habilidades que eran independientes a la fuerza bruta, llenando de entusiasmo a Milk, sabiendo que ese lugar era el perfecto para ella, dirigiéndose directamente a ese lugar. Donde al llegar a una pequeña aldea, esta conocería a Upa y Bora, los cuales en un inicio estarían algo desconfiados por la presencia de esa mujer, pero ella al recordarlos debido a que Goku le habló de ellos, comenzaría con la plática, sorprendiéndose y enorgulleciéndose de que ella era la esposa de aquel niño con cola que los había ayudado hace varios años, donde tras platicar un poco más, estos se lamentarían y darían sus pésames a la pobre mujer, llenándose de rabia por saber que ese Saiyajin pudo escapar a fin de cuentas. Milk les preguntaría acerca de la torre de Kamisama, donde Bora se la presenta, diciéndole que estaba por encima después de la torre del gran maestro Karin, y que podría ir hasta ahí si el gran Karin le daba permiso.
Al escuchar ese nombre, Milk también recordaría acerca de ese maestro con el que Goku había entrenado para beber el agua ultra sagrada, y posteriormente el agua de los dioses, disponiéndose a subir la torre de Karin por sus propios medios, tardando algunas horas en su proceso de subir, llegando finalmente a donde estaba el maestro Karin, el cual no necesitaría introducción de ningún tipo, diciéndole que sabe lo que busca, y si quiere entrenar en el templo de Kamisama, primero tendrá que superarlo quitándole el agua ultra sagrada, comenzando así una curiosa y divertida persecución, en la que para Milk sería complicada en un inicio por llevar años sin entrenar, y no tener la misma habilidad que el gato ermitaño. Aún así, Milk aprendería rápidamente con cada ensayo y error, fracasando en numerosos intentos, hasta finalmente conseguirlo luego de un par de días, teniendo un mejor concepto de cómo moverse bien, y bebiendo el agua para confirmar lo que le dijo Goku, que era únicamente agua pura sin nada especial, diciéndole de paso que el templo de Kamisama estaba encima de su torre, y como premio adicional por haberlo superado, le prestaría una nube voladora para ella misma, consiguiendo montarla al ser inexplicablemente pura de corazón. Sí, bastante raro eso, pero en fin, Toriyama lo quiso así, por lo que sigamos con la historia. Milk con su nube voladora subiría hasta llegar al templo de Kamisama, teniendo finalmente su encuentro con el maestro Roshi, al cual le pediría humildemente que la entrenara, cosa que sorprendería al viejo, pero tras escuchar la historia de manera detallada, habría decidido hacerlo con gusto, enseñándole cosas mejores como el Kamehameha y aprender a sentir presencias, todo esto mientras Mr. Popo había bajado a la tierra, para encontrar lo que tanto había buscado. Y eso no era más que la nave con la que Kamisama llegó a la Tierra, informándole a Roshi y a Milk sobre eso, diciéndoles de que por lo dicho por ese invasor Saiyajin, en el planeta natal de Dios podrían encontrar unas esferas inclusive más poderosas, con las que podrían revivir a todos los asesinados, llenando de esperanza a ambos artistas marciales, donde deducirían al instante que la única persona capaz de pilotar esa nave, no era nadie más ni menos que Bulma, dirigiéndose los tres a la casa de la científica, y el resto ya es historia conocida. Por lo que ahora, solo tendrían que esperar hasta que Bulma aprendiera el idioma Namek, consiguiéndolo en unos cuantos días, marchándose los tres directo al planeta Namekusei, donde por el camino, Roshi aprovecharía para entrenar de mejor manera a Milk, enseñándole cosas más avanzadas que las que le enseñó a Goku y Krillin en su día, donde en solo un par de meses, aprendería técnicas como las multi-imágenes, la parálisis de Roshi, trucos e hipnosis, entre otros más, así pese a no dar la talla en términos de poder, al menos podía defenderse con tales habilidades. Tras pasar ese tiempo, los tres llegarían justo a Namekusei, quedando completamente choqueados al sentir unas poderosas presencias, sobre todo una que sobresalía de las demás, y más al ver a los dueños de tales poderes pasar cerca de ellos. Si antes no podían sentir el poder de Vegeta debido a que no dominaban la habilidad de sentir presencias, ahora la cosa era diferente, pues el sentir el poder del tipo más fuerte, haría que sus piernas temblaran por lo ridículamente poderoso que era, al no concebir que alguien así fuera posible, llegando a preguntarse si ese Saiyajin era incluso más poderoso. Pero eso no sería lo único, ya que otra nave aterrizaría en Namek, quedando petrificados al suponer de quién se trataba, diciéndose que las cosas no podían estar peor, y que tendrían que ubicar las esferas rápido, y largarse de ese planeta lo más pronto posible, siendo interceptados por algunos soldados que lograron llegar, los cuales intentarían destruir la nave como ya sabemos. Pero en esta ocasión las cosas serían diferentes, al Roshi anticiparse a esa jugada, noqueándolos con sus rápidos y precisos movimientos, pidiéndole prestado el radar a Bulma y que encontrara la manera de mover la nave a otro lugar más seguro, ya que ellos se encargarían del trabajo pesado, dirigiéndose al lugar donde indicaba el radar. Encontrando justo al escuadrón de Freezer amenazando al pueblo del Namekiano Mori, acabando con algunos ancianos hasta que llegan los Namekianos jóvenes, los cuales acabarían con las tropas estándar de Freezer, donde antes de que Dodoria se disponga a darles, su scouter comenzaría a enviar señales de que algo o alguien se estaba acercando a toda velocidad, siendo este ni más ni menos que Vegeta. Dodoria y Zarbon pensarían que había perdido por completo la cabeza, ya que él había sido considerado un traidor desde que llegó de la Tierra, e ir directo hacia donde estaban ellos era una completa locura, pero justo antes de procesar eso, serían reprendidos por Freezer, quien les diría que si eso es lo que quiere, entonces le dará el gusto, ordenándole a Dodoria que vaya por él, mientras que encargaría el trabajo de encargarse de los Namekianos a Zarbon.
Antes de partir, Freezer le daría un ultimátum, señalando que puede hacer lo que quiera con ese traidor, pero que sin embargo, lo dejara con vida ya que él mismo es el que sacaría las respuestas de su traición, y de paso se divertiría torturando al último Saiyajin con vida, para demostrarle a todo el universo, y en el fondo, muy en el fondo, a él mismo, de que estaba en el pináculo de la cadena alimenticia, y que estaba de más regresar en caso de no cumplir sus exigencias. Dodoria asentiría con miedo, dirigiéndose a encontrar a Vegeta, mientras que Zarbon atacaba a los Namekianos, asesinando a cada uno de ellos sin la más mínima piedad, no sin antes que el anciano Mori consiguiese la gran hazaña de destruir los rastreadores, orillando a Freezer a matar a uno de los niños Namekianos, mientras que Zarbon atraparía con sus manos a Mori para asfixiarlo. Donde a segundos de terminar con su vida, un grito de furia saldría entre los arbustos, saliendo de estos una disparada y encolerizada Milk, quien atacaría a Zarbon por la espalda, el cual a último momento intentaría golpearla por reflejo, y ser mucho más avispado y capaz que su compañero, siendo detenido a escasos segundos, llevándose a la sorpresa de que no podía controlar su cuerpo. Lo que pasa es que al momento en que Milk había saltado a atacar a Zarbon, pues el ver a un niño siendo asesinado, le recordó a la muerte de su propio hijo, y Roshi al saber que era imposible el detenerla, habría usado su técnica de parálisis en ese tipo, para al menos garantizar la seguridad de Milk, la cual conseguiría mandar a volar a Zarbon después de propinarle una golpiza. Estando cara a cara ante un confundido Freezer, quien sin poder reaccionar a tiempo, sería interceptado por un Roshi que le gritaría a Milk que coja tanto al niño como al anciano sobrevivientes, y que los tres se cubran los ojos, utilizando el Kaioken para cegar la vista de los presentes, mientras agarraba a Milk y ambos Namekianos, dando saltos extremadamente largos aprovechando la ventaja inicial que habían tenido. Después de recuperar la visión, un molesto Freezer habría ordenado a Zarbon el ir a cazar a esos humanos, donde antes de hacerlo, sería atravesado por una ráfaga de ki que lo mataría, provocando que Freezer se tome la molestia de voltear, preguntando en voz alta de quién fue el maldito que hizo eso. Para su gran sorpresa, vería a ni más ni menos que al orgulloso príncipe Saiyajin, quien mostrando la soberbia que lo estaba caracterizando tras haber alcanzado lo que tanto quería, le dice a Freezer que su reinado había acabado, ya que en estos momentos iniciaría un nuevo, el reinado de ya no el príncipe, sino del nuevo rey Vegeta, el legendario Super Saiyajin de la leyenda. Tal confesión dejaría sin palabras al emperador, donde pasados algunos segundos, este comenzaría a reírse como si no hubiera un mañana, indicando que siempre había sido muy chistoso, el creer esa leyenda tan estúpida y repetirla una y otra vez, aun sabiendo que eso lo irritaba, pero ahora con todo lo que hizo para traicionarlo y quedarse con su imperio, lo único que provocaba era darle una muerte dolorosa, pero sin que sea lo suficientemente rápida, como para que ruegue piedad en sus últimos momentos de vida. Vegeta escupe ante esas palabras, diciéndole que pronto se arrepentiría, solo espere un poco más, así comenzando a expulsar una cantidad inmensa de energía que haría temblar todo el campo de batalla, lo que llenaría de asombro al emperador del mal, al ver cómo el cuerpo del Saiyajin comenzaba a emanar un brillo de color dorado, así como su cabello y cejas cambiara esa misma coloración. Después de aquella increíble expulsión de ki, Vegeta mostraría la forma de Super Saiyajin, con una determinación en combinación de un aire insaciable, diciéndole a Freezer que en nombre ya no solo de él, el futuro gobernante del universo, sino también en nombre de la raza Saiyajin, se encargará de castigar su traición y su exterminio a manos de ese patético emperador, que siempre tuvo miedo a que la leyenda se volviera realidad, la que estaba parada justo delante de sus ojos. Me he convertido en lo que más has temido, Freezer, aquel guerrero invencible que nunca será detenido, con un salvajismo sin igual que se deleita con cada gota de sangre y sudor derramadas en cada batalla, cargando consigo el orgullo de la raza más poderosa de todo el universo. Yo soy Vegeta, el guerrero de la leyenda, el legendario Super Saiyajin. Tras tales palabras lanzadas como navajas al ego del demonio del frío, este se quedaría sin palabras por momentos, quedando impactado y choqueado por aquel suceso que ni en 1.000.000 de años consideró siquiera posible, para después, pasando su momento de estupor, gritar a todo pulmón que estaba ya harto de escuchar estupideces, y que ahora mismo le callaría la boca de una maldita vez, arrojándose sin piedad en contra de Vegeta, acertando un poderoso y letal puñetazo, con el que pensó haber provocado al menos dolor en su oponente.
pero para su increíble sorpresa, y hasta incluso podemos decir miedo y horror, vería como el ataque no le había afectado en lo más mínimo, preguntando de una forma sarcástica si eso fue todo, lanzando un poderoso golpe con la potencia suficiente como para dejar inmovilizado al emperador del mal, quien estaría al borde de vomitar, recibiendo posteriormente una patada que lo enviaría metros atrás, mofándose el Saiyajin de que esperaba un reto mayor, pero creo que eso no será el caso. Freezer le dice que es un maldito, comenzando a cargar su poder al máximo para volver a arremeter en contra de Vegeta, quien igual lo interceptaría fácil, consiguiendo bloquear y esquivar cada uno de sus golpes, aprovechando la cercanía para propinarle los suyos, buscando afectar y dañar lo máximo posible al tirano sin llegar a matarlo, pues lo que buscaba era el hacerlo sentir inferior y que no valía nada, como siempre hizo sentir a la raza Saiyajin. Por tal motivo, no conforme con superarlo y recibir sus golpes a propósito, aprovechaba para burlarse de su patético poder, y de lo insignificante que era ante una leyenda viviente, enfureciendo más y más a su oponente, quien sin importar lo que hiciera, sus ataques seguirían siendo inútiles ante él. Posterior a tanta humillación, un ya frustrado y acabado Freezer, diría que esto no se iba a quedar así, pues no le permitiría eso, comentándole que tenía la capacidad de transformarse, y que si tanta confianza tenía entonces que le permitiera hacerlo, jugando así con el orgullo del príncipe Saiyajin, el cual ya estaría subido hasta las nubes, pues esa solicitud era vista como una muestra de debilidad, como si dependiera completamente de sus manos el destino de Freezer, el cual ya daría por sentenciado, por lo que decidiría darle esa oportunidad, para así dejarlo todavía más humillado, al derrotarlo en sus mejores condiciones, así Freezer expulsando una cantidad de poder tan inmensa, que haría temblar todo el planeta Namekusei, ante la lucha de ambos poderosos seres, pues de su resultado dependía el destino del mismo universo. Bien, hasta acá queda la segunda parte de esta teoría, y ya comenzando con las explicaciones y demás por la demora, permítanme contarles algunas cosas. Para empezar, y como siempre, he estado muy pendiente del tema del inglés, pues pese a estar empezando recién en este ámbito, debo decir que de pasar de lo que podríamos llamar básico 1 a básico 2, fue un cambio considerablemente drástico en lo que respecta a la dificultad. Tan solo imaginen que me veo en la necesidad de crear conversaciones de cero en un margen de 7 minutos más o menos, y todo con los conocimientos adquiridos y que voy adquiriendo, siendo algo que voy realizando todos los días, cuando en mi primer ciclo, era más memorizar que otra cosa al ya tener la conversación prácticamente hecha desde el inicio. Esto se traduce en más tiempo y dedicación en estudiar, sumado a otro acontecimiento familiar que no detallaré, simplemente, mi recomendación es que aprecien a cada una de las personas que tienen en su vida, ya sean familia, amigos, pareja, etc., pues nunca se sabe qué pasará al día siguiente. Sin embargo, quitando todas las dificultades que sucedieron en el camino, me enorgullece decir que tengo nuevo equipo, que si bien no es tan moderno como yo esperaba, al menos es mejor que la tostadora que tengo desde el 2008, y que creen, finalmente y después de tanto tiempo, he podido ponerme al día con el manga de Super, y aunque todavía no veo Daima, tengo intenciones de verlo dentro de unos días. Bueno señores, eso es todo lo que tenía que decirles, y ustedes y yo nos veremos para una próxima ocasión. Adiós.